ver, vamos viendo, vamos compartiendo nuestros puntos de vista. Los que ustedes de repente se acuerden, los que ya han estudiado anteriormente, ¿no? Los que quizás por ahí han leído, han escuchado. En caso se equivoquen, pues no hay ningún problema. Estamos aquí justamente para aprender porque el tema de hoy es ello, ¿no? Modelos o enfoques explicativos dentro de la psicología clínica específicamente. A ver, vamos respondiendo rapidito la pregunta, chicos, para ir avanzando en lo que tenemos preparado el día de hoy. Todos los modelos que nosotros podamos recordar, quizás lo hemos visto en el pregrado, o quizás lo estamos viendo actualmente en el pregrado, ¿no? A ver, vamos completando para que la nubecita se vaya agrandando. Muy bien, el enfoque cognitivo. A ver, vamos chicos, anímense. ¿Cuántos somos en sala hoy día? Somos 45, pero, o 44. Muy bien, modelo conductual, sistémico, perfecto. A ver, vamos 3 respuestas y somos 44 alrededor. Deberían haber un poquito más. Vamos chicos sin miedo al éxito, como se dice, vamos. Coloquemos lo que se nos viene a la cabeza. Psicoanalítico, muy bien, analítico. Por el chat también están compartiendo algunas respuestas. Gracias Ivette, gracias Vanessa por compartir también ustedes sus respuestas a través de la cajita del chat. A ver, vamos viendo si por ahí hay otro. María Guadalupe, conductista, muy bien. ¿Por ahí alguien más que se anime a compartir alguna respuesta? La humanista, ¿no? Que justamente no está contemplado en el Menti, pero acá en la cajita de respuestas lo estamos viendo. Exacto, ¿no? La terapia humanista, la Gestalt, que está dentro de la humanista, la terapia breve, ¿no? Ok, estamos entrando ya a terapias, porque nosotros no podemos hablar de modelos explicativos dentro de psicología clínica si es que no nos adentramos un poquito al tema de la psicoterapia, ¿no? Porque es justamente nuestra guía principal que nos va a ayudar a poder desarrollar nuestro modelo de tratamiento dentro del proceso terapéutico. ¿Ok? Entonces vamos a continuar, gracias a las personas que han podido responder la pregunta. Voy a compartir mi presentación. Ok, a ver. Está. Listo. Primero vamos a definir qué cosa es un modelo explicativo, ¿ya? Un modelo explicativo es un cuerpo, es un marco teórico que nos va a ayudar a buscar, comprender, explicar el desarrollo, la manifestación y el tratamiento de conductas problema. Es decir, estamos hablando de ciencia, básicamente, ¿no? Es un marco conceptual explicativo. Va a darle una explicación. Y dentro de la psicología, como bien lo vimos la primera sesión que tuvimos el día martes, estuvimos también definiendo un poquito cuál era el objeto de estudio de la psicología. Y también hicimos esa misma dinámica en Miro y nos dimos cuenta que había bastantes objetos de estudio que se planteaban, ¿no? La mente, algunas personas hablaban del comportamiento, otras personas hablaban de la conducta, otras hablaban del inconsciente, y tienen mucho que ver con lo que vamos a explicar a continuación. Estos modelos básicamente proporcionan una estructura para poder comprender los factores biológicos, los factores psicológicos y sociales que pueden influir en la salud mental de las personas. ¿Bien? Ahora, veamos, nuestro primer modelo, que de acuerdo al desarrollo histórico que también estuvimos viendo la última clase, ¿no? Comienza a gestarse con el modelo psicoanalítico. Y el máximo representante es Sigmund Freud, ¿no? ¿Qué era lo que decía Freud? Él comenzó a tener inicialmente interés por la medicina, recordemos que él era neurólogo, ¿no? Y también tuvo interés por la psiquiatría. Llegó a realizar ciertos estudios acerca del tejido nervioso y el efecto tranquilizador de la cocaína. Y en la época en la cual se situaba Freud,
había esta palabrita que hasta el día de hoy yo la he escuchado, no sé si de repente ustedes la han escuchado, que es histeria, ¿no? Básicamente enfocado hacia las mujeres. Estás histérica. Ok, ahí está. Ok, hasta el momento tiene vigencia, ¿verdad? En aquella época, para Freud, la histeria era entendida como el padecimiento que afectaba principalmente a las mujeres. Ahí no se hablaba de histeria a los hombres. ¿Y qué características podíamos ver en las mujeres en aquel entonces? Era que estaban muy quejumbrosas, ¿no? Se mostraban decaídas, pero no había un motivo aparente. Cuando hablamos de un motivo aparente, hablamos de una causa fisiológica necesariamente, ¿no? De una causa enfocada hacia la medicina. En aquel entonces, todas las respuestas de las personas tenían que ver de repente con un dolor de cabeza, de repente con un mal del estómago, ¿no? Había una raíz biológica, pero en aquel entonces no encontraba raíz biológica, solamente encontraban una serie de características que iban presentando las mujeres. Es por ello que al no encontrar, comenzaron a decir que las personas o las mujeres en aquel entonces tenían histeria, ¿no? Incluso se llegó a catalogar como una enfermedad en aquella época. Y trabajaron en base a esa concepción, ¿no? El modelo psicoanalítico hizo mucho hincapié en lo que nosotros conocemos a lo largo de la historia como el inconsciente y también dio mucha importancia a las experiencias infantiles, ¿no? A las experiencias que el ser humano ha vivenciado en temprana edad. Y nos habla particularmente de dos categorías o dos clasificaciones para poder explicar la conducta humana, o bueno, lo que él llamaba en su entonces el inconsciente. Porque básicamente el objeto de estudio del modelo explicativo psicoanalítico era el inconsciente. Esa es pregunta de examen también. Semana pasada di una fija, así que por ahí vayan apuntando. ¿En qué consistían estas dos taxonomías? La primera eran estas dos etapas, dos fases, esas tres fases de aquí, como podemos observarlo, era el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Esa era la primera categoría, ¿no? En la parte consciente, ¿qué cosa encontrábamos? Encontrábamos percepciones, pensamientos, recuerdos, ¿no? Recuerdos, pero era algo que la persona podía sacar o rescatar del momento en el cual estaba experimentando, del mismo presente. En la parte preconsciente vamos a encontrar aquellos pensamientos, recuerdos o aprendizajes que en algún momento la persona a lo largo de su desarrollo fue experimentando. Y en la parte inconsciente Freud hablaba acerca de las pulsiones, ¿no? Los deseos innatos, los deseos reprimidos, o sea, hablaba básicamente de de aquel aprendizaje o de aquellos deseos que la persona quería expresar, pero por alguna razón no lo hacía. Y esta razón la vamos a encontrar al otro ladito del iceberg, ¿no? Acá, en la parte del yo, del ello y del superyo. Cuando hablábamos del yo, hablábamos de toda la parte consciente de la persona, ¿no? Cuando hablábamos del superyo, hablábamos de las normas morales, éticas y los valores que regían a la persona en aquel entonces. Estas normas muchas veces eran impuestas por la sociedad o por la familia en la cual estaba inmersa la persona. Y cuando hablamos del ello, hablamos de justamente esto. El inconsciente estaba situado en el ello, ¿no? Es la parte más profunda, es la parte que trata de querer expresar, ¿no? Los deseos íntimos de una persona, pero al tener las normas sociales, lo que tiene que hacer es frenarlo. ¿Y quién hacía este freno? ¿Quién trataba de equilibrar ambas partes? Pues era el yo,
¿no? Esta es la estructura básica que propuso Freud en aquel entonces, ¿no? Y cobró mucha validez, tuvo mucha aceptación en su momento, ¿no? Sin embargo, posteriormente, con el transcurrir del tiempo, nos topamos también con el desarrollo de la teoría psicoanalítica, específicamente en los mecanismos de defensa. ¿Qué cosa decía Freud? Que las personas, al no poder expresar el ello o el inconsciente, lo que hacían era utilizar una serie de estrategias que le permita expresarlo de manera sutil, ¿no? Y ahí encontramos los mecanismos de defensa, que en su momento eran conocidos bajo el nombre de represión, proyección, desplazamientos, entre otros. Actualmente también se escuchan mucho estas frases donde algunos jóvenes dicen, no te proyectes, ¿no? O sea, no comiences a hablar tus deseos íntimos como si fueran míos en una conversación. Es algo muy común, ¿no? Que también se ha ido utilizando esta frase de manera social y cultural en nuestra actualidad. Y es de ahí de donde viene la frase justamente de los mecanismos de defensa propuestos por Freud, ¿no? Estos mecanismos, como bien les mencionaba, van a influir en que la persona pueda adaptarse y pueda comportarse de una forma específica en su medio. Entonces, Freud tenía esta teoría, tenía este modelo que, como bien les he mencionado, cobró muchos adeptos, tuvo muchos seguidores, ¿no? Y cobraba bastante. O sea, este tipo de terapia, hasta la actualidad incluso, se caracteriza por ser muy larga. Estas terapias pueden durar mucho más de un año y el costo de cada sesión es un costo bien elevado, ¿no? Algunos cobran incluso en dólares. Aquí en Perú pueden cobrar aproximadamente más de 120 por una sola sesión en lo que es este presupuesto, esta teoría. Aquí en Perú ya ha ido disminuyendo la vigencia. Sin embargo, si nos situamos en Latinoamérica, uno de los países donde aún está en la cúspide, ¿no? Es Argentina. Argentina es uno de los países que tiene un montón de psicoanalistas y la gente acude a esos psicoanalistas, ¿no? Pero también está o hay presencia de otros enfoques. Muy bien. Al ver, pues, que este modelo psicoanalítico no cubría las expectativas para poder explicar de una forma objetiva el comportamiento, es que surge este modelito conductual, ¿no? El modelo conductual fue desarrollado en la primera mitad del siglo XX y hay unas figuras claves, como lo vimos en la clase pasada, que era Skinner y Watson, ¿no? ¿Cuál es la principal característica del modelo conductual? Es que se aleja de estos modelos introspectivos. ¿Qué significa la introspección? ¿Alguien sabe aquí en la sala qué significa la introspección sin hacer trampitas, sin buscar en Google? A ver quién puede compartir de repente una respuesta por la cajita. ¿Alguien sabe a qué se refiere la introspección? ¿Nadie? Bueno, a ver. Ajá, muy bien, gracias, Yesenia. Es un análisis interno. Katy es una exploración del interior, ¿no es cierto? Es algo hacia adentro. Ujú. Ahora, ustedes imagínense que tienen un paciente enfrente, ¿no? Que está atravesando, vamos a llamarlo el famoso duelo patológico, ¿no? Ese duelo donde uno pierde un ser querido y que tiene la característica que dura mucho más que un año, ¿no? Pero es un duelo que tiene la característica donde la persona no trabaja, llora casi todos los días, ¿no? Se siente mal. Ahora, en la parte de la evaluación eso lo vamos a ver la siguiente semana, que es esas sesiones yo les recomiendo que no falten porque es muy importante. Ahí voy a hablar un poquito acerca de algunos tips para poder evaluar correctamente al paciente. Pero imaginando que pase la fase de la evaluación y esta persona está muy cargada, con bastante rumia, ¿no? Bastante sobrepensar. Y dentro de tu intervención,
tú utilizas la introspección. La raíz de todo el problema de esta persona es que murió un familiar, un ser querido muy cercano. Eso se sabe, ya está clarísimo. Incluso fue el motivo de consulta. Pero si tú a esta persona haces que siga hurgando más y más dentro de ella en las cosas que le ha pasado, ¿creerían ustedes que le va a generar un bienestar realmente dentro de la terapia? Porque eso es básicamente lo que hacía Freud, ¿no? O sea, introspección, hurgar y hurgar. Se sentaban, se echaban en el famoso diván, hablaban y hablaban y hablaban. O sea, ni siquiera tenía un plan de tratamiento. Desde ahí partimos. O sea, ustedes imagínense, sería súper contraproducente que a un paciente tú le digas o le comiences a decir, vamos a hurgar en tu pasado, vamos a ver qué pasó. Exacto, es agotador, muy bien, Katy, es agotador, exactamente es agotador y sobre todo que no vamos a generar un cambio. Esa es una de las deficiencias muy grandes que mostró el modelo psicoanalítico, que los pacientes al estar en tratamientos tan longevos no mostraban cambios, por la misma razón que les mencionaba, introspección, un tratamiento sin programación, no había una buena evaluación, ¿no? Exacto, es como lastimar nuevamente. No tiene sentido que nosotros reforcemos esas conductas. Es por ello que el modelo conductual nace en contra específicamente del modelo psicoanalítico, ¿no? Y pasamos de un extremo a otro, porque en el modelo conductual nos estamos centrando básicamente en lo que nosotros como psicólogos clínicos o psicoterapeutas, ojo que no es lo mismo, ¿ah? Para nosotros ser psicoterapeutas tenemos que estudiar una especialización. No por ser psicólogo clínico tú ya puedes dar terapia. Hay mucho cuidado ahí, ¿ya? Pero imaginemos que somos psicólogos clínicos y somos psicoterapeutas a la vez. Tú ya no puedes hurgar dentro de la persona, entonces lo que te queda es utilizar mucho tu observación, tu escucha, ¿no? Sobre todo para poder saber qué cosa es lo que le está pasando a tu paciente, ¿no? Hasta ahorita, incluso hasta la palabra paciente hay bastante controversia, ¿no? Porque la palabra paciente deriva del modelo médico. Cuando tú vas al médico, de ahí es donde sale la palabra paciente. Y la palabra paciente tiene una connotación de que la persona que asiste al médico es pasivo, solamente recibe órdenes del médico, toma tal pastilla, haz esto, haz aquello. De ahí es cuando la psicología agarra, ¿no?, ese término y lo extrapola a los pacientes, que son las personas con las cuales nosotros interactuamos. Sin embargo, al día de hoy, esta palabra no se utiliza tanto ya. La palabra más idónea puede ser consultante, ¿no? Porque es una persona que no necesariamente es pasiva o solo recepciona. También utilizan algunos clientes, porque al fin y al cabo nosotros también brindamos un servicio, por ende tenemos un negocio, ¿no? O sea, tenemos que utilizar también, porque es nuestra herramienta la psicoterapia para poder subsistir, es un negocio y no tiene nada de malo. Con eso no estás anulando al ser humano. Bien, entonces yo les recomiendo que nosotros al momento de quizás trabajar ya con pacientes tal cual, pacientes entre comillas, podamos ir cambiando, ¿no? Un poquito ya esta verbalización y utilizar estos términos que son más adecuados para la psicología y no adherirnos tanto a modelos médicos y modelos pasivos y restrictivos. Por aquí había una pregunta, ¿cómo podemos analizar al paciente? Bueno, eso lo vamos a explicar en la parte de la evaluación. Hoy día no nos toca ello, posteriormente, me parece, en la siguiente semana vamos a ver propiamente la evaluación. Ahí vamos a ver algunos consejos, algunos tips, específicamente en la observación y también en la entrevista. Son dos puntos muy importantes aunado a lo que es las pruebas psicométricas, ¿ya? Continuemos. Entonces, ¿alguien recuerda cómo se llamaba en realidad la campanita? Que no era campanita. Lo dije la clase pasada.
¿Recuerdan? A ver, ese es un metrónomo. Muy bien, Grimanesa, muy bien, Katy. Exacto, ¿no? Pero igual las ilustraciones nos hacen pensar que es una campanita. Han estado atentas. Muy bien, chicas. Entonces, el modelo conductual también nos muestra, ¿no? Como un principal determinante del comportamiento, el entorno, es decir, el ambiente en el cual la persona está expuesta. ¿Bien? Y habla mucho del aprendizaje. Aquí es donde nosotros le vamos a dar más luz al proceso de aprendizaje, porque justamente es a través del aprendizaje que nosotros podemos cambiar conductas con las personas. ¿Y esto de dónde deriva? Netamente del modelo conductual. La TCC, las de tercera generación que está aceptación y compromiso, activación conductual, tenemos también mindfulness, ¿no? Está la terapia analítico-funcional, todas ellas tienen una parte conductual, correcto, sí la tienen, pero ¿de dónde es la génesis, la piedra angular del conductismo? Si tú sabes conductismo, puedes trabajar todo lo demás. Porque las técnicas solamente cambian su nombre en muchas ocasiones, específicamente en las terapias de tercera generación, que también la vamos a ver el día de hoy. Muy bien, y rechaza los procesos mentales no observables. ¿Cuáles eran los procesos mentales no observables que en su momento utilizaba, por ejemplo, Freud, ¿no? El inconsciente, el superyo, todas esas cositas que no eran visibles, el modelo conductual las rechaza. Y dentro del modelo conductual nosotros tenemos dos tipos de aprendizaje que van reinando en lo que ahora nosotros hacemos en nuestra práctica como psicoterapeutas. El primero de ellos es el condicionamiento clásico. ¿Quién lo desarrolla? Lo inicia Pavlov, ¿no? Lo inicia Pavlov con el famoso experimento del perrito, que a continuación les voy a explicar cuáles son algunos componentes de este aprendizaje para poder entenderlo mejor. Y nos habla de una asociación de estímulos, ¿no? A ver, para poder comprenderlo mejor, es esto de acá, ¿no? En su momento, ¿cómo lo descubre Pavlov? Que fue ciertamente sin planearlo, que comienza a descubrir este tipo de aprendizaje, ¿no? Y ya más énfasis le dio Watson en su momento. ¿Qué cosa descubrió Pavlov? Él tenía comida, ¿no? Entonces, la comida en su momento era un estímulo incondicionado. ¿Qué quiere decir un estímulo incondicionado? Que no representaba nada para el perro. No representaba nada en su momento para el perro. Solamente le mostraba la comida y acá estaba el perrito. Pero al mostrarle la comida, ya, el perro era fisiológica. Recordemos que Pavlov no era psicólogo, sino era un fisiólogo. De manera fisiológica tiene o comienza a experimentar salivación. Esa es la respuesta incondicionada. Son dos puntos que no están asociados, ¿no? Sin embargo, ¿qué le aumenta a Pavlov en su experimento? El metrónomo. El metrónomo, o bueno, aquí que lo vamos a conocer como la campanita, viene a ser el estímulo neutro, ¿no? Ese estímulo que va a asociar la comida con la salivación. Inicialmente no va a haber respuesta. ¿Qué era lo que hacía él? Ah, ya, este es el huesito, ¿no? Toco la campanita y se lo mostraba al perro. El perro podía salivar. Inicialmente la salivación no era en gran cantidad, porque recordemos que el estímulo recién se está presentando, ¿de acuerdo? Entonces, el pasar de los días, él continuaba haciendo la misma dinámica. Y la comida, más la campana, ya tenía justamente una connotación distinta, como lo vamos a ver acá en la parte 4. ¿Por qué? Porque la campana pasa de ser un estímulo neutro a ser un estímulo condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque el perrito aprendió que cada vez que toca la campana se le va a presentar el estímulo de el hueso o la comida y va a poder comer y va a salivar.
Entonces, la respuesta incondicionada, que inicialmente no tenía ningún significado, finalmente, tras el proceso de aprendizaje bajo el condicionamiento clásico, sí tiene un significado y pasa de ser incondicionado a ser una respuesta condicionada. Se condicionó el animal. Oye, ¿y qué pasaría si de repente, en algún momento, yo le muestro al perro, toco la campana, pero no le muestro al perro la comida? ¿Cuál creen ustedes que sería su respuesta? ¿Saliva o no saliva el perro? ¿Ustedes qué creen? Si yo le muestro, si yo hago sonar solo la campana, saliva. Muy bien, Yesenia. ¿No es cierto? Saliva, evidentemente, porque aprendió. Va a salivar. Además, el salivar es una respuesta fisiológica que ni ustedes ni yo podemos controlar en los consultantes. Al igual que la erección, también es una respuesta fisiológica. No se puede controlar, ¿ya? No se puede controlar el hambre, no se puede controlar el sueño. Es algo que la persona necesita fisiológicamente para continuar viviendo, ¿ya? Entonces, no saliva. Sí, sí saliva, perfecto. ¿Y qué pasaría si transcurre aproximadamente 2 semanas y nuevamente solo se le presenta la campanita y ya no se le presenta la comida? ¿El perro va a salivar o no va a salivar? ¿Ustedes qué creen? ¿Transcurren 2 semanas y hago lo inverso? No. Probablemente sí salive, ¿ya? Pero va a salivar como al inicio, poquito, poquito, ¿ya? No podríamos aseverar al 100% porque hay que tener en cuenta el tipo de respuesta, el tipo de conducta que es esto. Esto de aquí es una respuesta fisiológica. Sí o sí se va a dar. Ajá, va a salivar muy bien, Mayra, pero poquito. Ya no va a ser, ya en la campana incluso va a perder una asociación. El perro va a decir, ya, bueno, sonó la campana, sonó, pues no. Pero ya sé que no me van a dar comida. Hasta que nosotros podamos condicionarlo con otra cosa, y así se va dando, ¿no? Se va dando. Muy bien. Y luego tenemos aquí el condicionamiento operante, ¿ya? Esto fue desarrollado por el famoso Skinner. ¿De qué nos habla el condicionamiento operante? Nos habla de los reforzadores y de los castigos, ¿no? Él nos dice que nuestra conducta está determinado por las consecuencias. O sea, ahí vemos tres cositas, ¿no? Evento, respuesta y consecuencia. Y bueno, tuvo el famoso experimento de Skinner, que eso fue lo que vimos el día martes. Yo les voy a mostrar muy rapidito, así súper rápido, este modelo, pero lo que yo hago a veces con mis pacientes para poder explicarles algunas conductas, ¿ya? Muy rápido, para no salirnos mucho del proceso. Ya. ABC, ¿ya? Es lo mismo, o sea, antecedente, behavior y consecuente. Está en inglés, está en inglés. Listo. Todo lo que tiene que ver con antecedente tiene 3 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Cuando hablamos de antecedente, estamos hablando de una serie de estímulos que pueden desembocar en nosotros unas respuestas. Pero estos estímulos pueden ser de 2 tipos, ¿de acuerdo? Pueden ser externos, pueden ser internos. Externos, que los encontramos en el ambiente, e internos, que nosotros, dentro de nosotros mismos como personas, podemos recordar, podemos quizás pensar algo que dispara una respuesta, la segunda columna. ¿Bien? Esto de aquí se conoce como la triada o la triangulación del comportamiento. Pero a la vez que en el antecedente tenemos un estímulo externo y un estímulo interno, esto también tiene un contexto físico que suele tener una respuesta. Voy a apagar acá mi lucecita porque se me ha descargado el mouse y aquí sí tengo que utilizar el mouse. A ver, ya.
Listo. En este caso, de esta paciente, ella, su conducta problema sucede específicamente cuando está en su casa. Específicamente ahí sucede. Y ese es el contexto, en la parte de antecedentes. ¿Y cuáles son los estímulos externos? Esta es una paciente ya adulta que tiene una historia de vida bien compleja y sus dos hijos se fueron. No se fueron porque no querían estar con ella, sino uno se fue a Brasil y su hija se fue a España. ¿Ya? A estudiar un máster, ahora está trabajando, el chico va a ser papá en Brasil y es chef. Bueno, la señora se queda sola en su casa. Y ahí, cuando se queda sola, después de unos años, se da cuenta que sus hijos eran todo para ella. Porque la señora había volcado toda su experiencia de vida a sus hijos. No se había dedicado un espacio a ella propiamente. Entonces, ante la ausencia de estos hijos, y súmenle ustedes que vive con el papá y los hijos, pero no está con él, ni siquiera se dirige la palabra, y no tiene amigas, no tiene amigos, ¿ya? Está potencialmente una candidata para ser depresiva, ¿no? O tener una depresión. Entonces, los estímulos externos en este caso es que ella vea la foto de sus hijos. Al ver la foto de sus hijos, ella tiene una respuesta. O también cuando ella termina de hablar con sus hijos, también tiene una respuesta. Externamente, está afuera. E internamente es que ella reafirma esto, se da cuenta nuevamente que sus hijos no están a su lado. Bien, ese es un estímulo interno. ¿Y qué pasa? En la parte interna, ¿no? En la parte de las respuestas, en la parte fisiológica, ¿ya? Porque, ya, para explicarles bien. En la parte de las respuestas hay tres tipos de respuesta. La parte fisiológica, la cognitiva y la motora. Vamos a tener esos tres tipos de conductas, ¿de acuerdo? En la parte fisiológica, esta persona llora en ese momento, tiene una sensación de nudo en la garganta que no le permite ni siquiera hablar y su ritmo cardíaco aumenta bastante. En la parte cognitiva, ¿qué sucede? Ella comienza a pensar y dice, quisiera recibir un abrazo. Obvio, naturalmente, porque no tiene a las personas, a las dos únicas personas que le daban ese cariño. Ya no están, hace 2 años ya no están. También piensa y dice, no sé qué hacer, ¿no? No sé qué hacer, y esto da pie a que ella comience a sobrepensar. ¿Bien? ¿Cuáles son las emociones en la parte cognitiva? La tristeza y el anhelo. ¿Y por qué lo ponemos en la parte cognitiva? ¿Qué tiene que ver esto con cognición? Si es una emoción. Bueno, yo les comento, las emociones son respuestas y la vamos a evidenciar a través de pensamientos o a través de verbalizaciones. Y lo ponemos en el plano cognitivo, ¿por qué? Porque lo está pensando la señora, se siente triste. Ella comienza a decir, ¿no? En su verbalización, en la evaluación que yo tuve con ella decía, no, es que, ¿por qué se fue mi hija? Ella hace poco estuvo en España y cuando regresó sintió un vacío muy grande. Decía, me debí quedar en España, me debí quedar con ella. O sea, aparte de la depresión, vemos que también hay una sobredependencia posiblemente con los hijos, ¿no? O indicadores, básicamente. ¿Cuál es la parte motora? ¿Cuál es su respuesta motora? Bueno, ella, en ese momento en su casa, como tiene una gatita, abraza a la gatita y siente ese cariño que tanto anhela. Y también hace respiración, fuera de, ¿no? En otro contexto, puede hacer yoga, ¿no? Ella hace yoga, al menos pertenece a un círculo que hace yoga y como que eso también la tranquiliza. Sin embargo, en la tercera parte, las consecuencias que viene a ser la C, la tenemos de dos tipos, a corto plazo y a largo plazo. Hay que medir la conducta siempre bajo estos dos paradigmas. ¿Por qué? Chicos, ustedes cuando estén en la parte clínica, específicamente en la psicoterapia, se van a dar cuenta que muchas veces los problemas que vamos a trabajar en sesión están determinados por consecuencias a corto plazo. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a solo centrarse en las cositas que tienen a corto plazo un beneficio, ¿no? Meche,
¿Qué significa prana? Disculpe, esa palabra no la conozco. ¿Crees que me puedas explicar por la cajita para poder entenderte y ayudarte? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la gente se centra básicamente en las consecuencias a corto plazo? Yo les pongo un ejemplo muy diverso al caso de la señora Pili, ¿ya? Ok, Meche. Bien. ¿Qué pasa fuera del caso de la señora Pili? Imaginemos una persona que ha terminado una relación de pareja, ¿no? Ya. Cuando termina una relación de pareja, sus amigos le dicen, está triste, ¿no? Y sus amigos le dicen, oye, vámonos de juerga. Se van de juerga el fin de semana. Se van a bailar, a tomar, toma desmedidamente, se emborracha, ¿no? Y luego, ahí la pasa bien, se divierte, se distrae, está con chicos, con todo, está pasando súper bien. ¿Cuánto cree que va a durar usted, cuánto ustedes creen que va a durar ese bienestar? A ver, colócanlo en la cajita de respuestas. Horas, días, ¿cuánto? Solo un momento, ¿no es cierto? Exacto. Es un momento corto, incluso si tomas mucho te da la resaca, ¿no? Y te la pasas mal al día siguiente. Son instantes, son horas. Bien. Se van a encontrar con pacientes que hacen esto casi todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque se acostumbraron y se anclaron solamente a las consecuencias a corto plazo. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que trabajar es que el paciente o el consultante se enfoque más a las respuestas de largo plazo. Que tenga más abierta su cabeza y piense y diga, oye, ¿qué tanto esto a mí, de estar yéndome de fiesta todos los fines de semana, realmente me está ayudando? A largo plazo, ¿qué repercusión tiene? Por ejemplo, en el caso que les estoy mostrando, ya para poder terminar este ejemplo, ¿no? El hecho de que la señora se quede en casa y acaricie su gatita, este problema lo tiene hace 2 años, ¿ah? 2 años. Ha vivido solamente de ligera tranquilidad, ¿no? O sea, el hacer las respiraciones sí, le puede ayudar en su momento, nadie lo pone en duda, pero evidentemente no está siendo una estrategia funcional para ella. ¿Por qué? Porque si no, ya estaría adaptada al proceso. Son 2 años que han pasado, es demasiado tiempo, ¿ya? Claro, es muy amplio, exactamente, nadie difiere con ello, sino que en este caso que yo estoy conversando, no le está haciendo bien, porque si no, ya sería, o sea, ya no habría problema, y son 2 años, ¿no? No está siendo tan funcional, básicamente, a lo que me refiero. Y a largo plazo, ¿qué pasa? Bueno, se repite el ciclo, ¿no? Y algo muy curioso, este malestar aparece con mayor intensidad por las noches. Cuando veamos en la evaluación, vamos a hacer hincapié y vamos a hacer un zoom sobre cómo medir estas conductas, ¿no? No es que simplemente le dio y le dio, ¿no? Hay que ver en qué hora del día, en qué momento, con qué frecuencia, con qué intensidad, con qué latencia. O sea, todas esas cositas tenemos que tomarlas en cuenta. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar explicando. Y aquí tenemos este cuadrito que ya lo hemos explicado a través del caso de la señora. Y dentro del conductismo, bueno, algunos lo toman como tal, ¿no? Mayra, dime, te escucho. Mayra, ¿quieres preguntar algo? Ya, bueno, de repente Mayra se anima después a hacer la pregunta o al finalizar la clase. El modelado y el aprendizaje social fue propuesto por Bandura, ¿no? Él hablaba de que las personas o la conducta del ser humano se podía haber modificado en base a qué, a lo que iba aprendiendo mientras veía los modelos afuera, ¿no? Básicamente, él decía que el aprendizaje era observacional. Y hizo un experimento, ¿no? Del muñeco bobo. El muñeco bobo es un muñequito donde comienzan a pegarle, a golpearle, ¿no? Y el niño va aprendiendo estas conductas disruptivas. Hay cierta controversia a nivel epistemológico si es que el modelado está dentro del conductismo o abre las puertas a la TCC. Personalmente considero que está en la TCC, porque es un modelo mediacional. ¿Qué se refiere a un modelo mediacional? Un modelo que hace hincapié a
básicamente el trabajo acerca de las cogniciones. Él hablaba de la atención, de la retención, de la reproducción y de la motivación. Claramente son puntos, ¿no?, que no son medibles, no son observables, sino que por el contrario están solamente aquí, son eventos netamente privados, ¿no? Y al volcar la atención básicamente a estos eventos, ya nos está abriendo la puertita a lo que es el modelo cognitivo-conductual. Algunos sí lo consideran dentro del modelo conductista, ¿no? Porque habla del aprendizaje. Entonces, por esa palabrita, como que lo toman en consideración. Sin embargo, hay otros, y la gran mayoría también coincide con ello, que al tener este tipo de procesos de aprendizaje, más que nada el foco de atención que le da está orientado a la TCC, ¿no? Él hablaba de que nosotros tendríamos un modelo, frente a un modelo que el paciente, no sé, imaginando un niño que no quiere comer, ¿no? Le comienzas a colocar un video de un niño que sí come. Entonces, primero, ¿no? Le muestras, ok, al niño, el niño tiene que estar atento al video. Si no hay atención, no se va a ver lo que Bandura hablaba, ¿no? Que era el aprendizaje social. Ya, miraba, retenía eso que estaba mirando y luego lo extrapolaba, lo reproducía. Es decir, en teoría el niño tenía que aprender mirando el video, ¿no? Del niño que sí come. Pero no solamente es que yo le voy a presentar este estímulo al niño y el niño por arte de magia va a aprender, sino que también yo tengo que ir acompañando este proceso de aprendizaje por reforzadores o incentivos. Un niño, básicamente un pequeñín, no puede aprender una conducta por un chasquido de dedos. Normalmente, cuando trabajamos con menores, se tiene que trabajar en fracción. Se tiene que fraccionar la conducta, ¿no? Se tiene que fraccionar la conducta. Y cuando se fracciona la conducta, ya, lo voy a partir por cada parte, yo le voy a ir dando un reforzador. Ahora, un reforzador no quiere decir que le voy a dar un chocolate o le voy a dar un dulce y listo. No, el reforzador está muy mal visto socialmente bajo esta forma de entenderlo. Un chocolate no le va a gustar a todos los niños. Hay niños que no les gusta el chocolate. Entonces tú no puedes quizás incurrir en ello y decir, sí, le voy a dar un chocolate al niño porque ya eso le va a gustar y ya está. No, tú tienes que conocer su historia. De repente al niño le gusta pintar con plumones. Perfecto. No le gusta pintar con crayolas. Odia pintar con crayolas. Si tú le vas a dar que pinte con crayolas, ¿tú crees que realmente ese aprendizaje va a calcar en el niño? No, probablemente no. ¿Ya? Entonces, hay que conocer muy bien para los gustos del pequeño o de la persona que tenemos enfrente para poder brindar los reforzadores pertinentes. Y ojo, el reforzador solo tiene que estar presente al momento del aprendizaje. Una vez que el niño ya lo aprendió y ya lo va repercutiendo, reproduciendo en otros contextos, yo voy espaciando mi reforzador. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a reforzar cada vez que el niño hace lo que yo quiero que haga, es decir, coma solo, esto va a ser contraproducente, tanto para el niño como para el cuidador o el tutor, el papá, la mamá que está a su cargo. Porque el niño va a aprender que cada vez que quiera hacer algo que no quiere, le tienen que dar algo, ¿no? Y si no le dan, obviamente va a ser berrinche. Entonces, para espaciarlo, vamos cambiando la tasa, ¿no? Si el reforzador inicialmente era frecuente, luego vamos pasando a la tasa de intervalos por tiempos. Y eso tienen que ir midiendo, tienen que ir pasándolo también. Y luego el reforzador tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque como yo estoy instaurando una conducta, esta conducta, al que instaurarla, tiene que formarse un hábito. Y al formarse un hábito ya no debería estar reforzada. ¿Bien? Listo. A ver, continuemos. Luego tenemos, hola Edith, dime, ¿tienes alguna consulta?
Sí, con respecto al mismo ejemplo que hizo, ¿no? Justo me hizo recordar a una niña que, de una amiguita que tiene 3 años y medio y ella no quiere comer y sí le están llevando, ¿no? A terapias, todo, pero Ujú. igual no quiere comer y está muy baja de peso, ¿no? Y su mamá hasta llora. Entonces, más o menos lo que usted comenta, eso en cuánto tiempo puede ser efecto, ¿no? Para que la niña tenga buenos hábitos. Bueno, en realidad ello tendría que depender cuánto tiempo está instaurada esa conducta problema, ¿no? Si ya, por ejemplo, la niña, tiene que haber una evaluación más exhaustiva, quizás lo más pertinente es que pueda cambiar de psicólogo, ¿no? Y le puede llevar a un psicólogo conductual. Ahí el psicólogo conductual lo que tiene que hacer es una evaluación funcional, como lo hemos visto, que es la más básica, el ABC es lo más básico, ¿ya? Ujú. En base a ello, va a ser un plan de tratamiento. En teoría, tendría que transcurrir aproximadamente 3 meses. En teoría, para que la niña ya pueda comer entre 2 a 3 meses, ¿no? Por lo que usted me comenta, está muy Ujú. instaurado, ¿no? Entonces, es un hábito que está bien metido y arraigado. Trabajarlo, cambiarlo, puede costar un poco, ¿no? Porque su modelo de aprendizaje ha sido otro. Y colocarle uno totalmente opuesto de lleno va a ser contraproducente y le va a generar aversión a la pequeña, ¿no? Entonces, va a Claro. tomar un poquito más de tiempo. Ujú. Ah, ya. Muchas gracias. Ya de nada, gracias a ti. Continuamos entonces con el modelo humanista, ¿no? Que fue desarrollado en 1950 y tuvo un auge en el año 1960-1970, ¿no? ¿Cuáles son nuestras figuras claves aquí? Rogers y Maslow. Este modelo nace en contra del conductismo y a su vez también en contra del psicoanálisis, ¿no? Y se centra básicamente en la experiencia subjetiva de la persona. ¿Bien? ¿Qué nos dice el modelo humanista? Enfoca a la experiencia subjetiva y a la autorrealización que una persona quiere alcanzar, es decir, sus metas, ¿no? Hay una creencia en la ir avanzando. Y hay énfasis en la importancia del libre albedrío y la responsabilidad personal. Este modelo se caracteriza por ser un modelo muy, o sea, muy abierto en el sentido de cómo uno conduce el tratamiento. Porque normalmente las personas que comulgan con el humanismo, ¿no? En la terapia, suelen llevar a cabo los procesos terapéuticos, pero dejando netamente que el paciente decida. Y si el paciente decide, no sé, u opta por una opción que no es tan beneficiosa para él en su momento, ¿no? El terapeuta normalmente se queda calladito para que lo deja, que él experimente, que se equivoque, ¿no? Y que se dé cuenta solo que esa opción no era para él. Entonces, si nosotros adoptamos una postura muy pasiva como psicoterapeutas, el proceso tampoco es que va a ser tan efectivo que digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro rol como psicólogos también es orientar y darle las pautas, ponerle ciertos escenarios en los que el paciente pueda estar concientizado y decir, oye, yo sé que si hago esto, voy a tener esto y esto y esto de consecuencia, y eso a mí no me va a hacer bien. ¿No? No es tan aconsejable dejar que el paciente se equivoque tal cual, ¿ya? Porque uno, alarga mucho más la terapia. Dos, no estamos cumpliendo netamente un rol protagónico también dentro del proceso, ¿no? Y, pero bueno, posteriormente este modelo, este enfoque nos brinda algo bien importante, muy bonito, rescatable, que lo toman en cuenta la terapia de tercera generación, que ahorita la vamos a ver. Bueno, nuestro gran amigo Maslow, ¿no? Quien no lo ha conocido en el pregrado, es de cajón nos enseñan esta teoría, y él pues propone esta pirámide, ¿no? De necesidades.
él hablaba de que las necesidades pueden ir hasta la más básica y que teníamos que ir cumpliéndolas una tras otra, ¿no? Primero las fisiológicas, que vienen a ser la respiración, la alimentación, el descanso, en algunos casos, para unas personas el tema de relaciones sexuales es muy importante, ¿no? La homeostasis, después viene lo que es la seguridad, es el segundo escalón de la pirámide, que una persona busca ser o estar seguro físicamente, ¿no? Un empleo que le pueda determinar también seguridad en lo que respecta al costo económico, ¿no? Recursos, familia, salud, propiedad privada, un lugar donde vivir, ¿no? Que no esté a la intemperie, que no pueda estar expuesto necesariamente a riesgos que puedan afectarle su integridad. En el tercer escalón tenemos las necesidades de filiación y habla básicamente de cómo la persona puede llegar a socializar con el resto, ¿no? Establecer vínculos amicales, afecto, intimidad sexual con otras personas. Luego tenemos el penúltimo escalón que nos habla de la necesidad de reconocimiento que la persona puede llegar a tener, ¿no? Y aquí vemos lo que es la confianza, alcanzar el respeto, el éxito, y finalmente tenemos la última escalera o la cúspide de esta pirámide, que es las necesidades de autorrealización, ¿no? Que nos habla de la moral, nos habla de la creatividad, de la espontaneidad, es un punto en el cual, según Maslow, ¿no? Nos dice que la persona se siente súper feliz con las cosas que está experimentando, a pesar de tener un problema, pues ya lo sabe manipular, lo sabe trabajar, ¿no? Y básicamente todo ello se centra hacia una motivación intrínseca, ¿no? Es decir, cómo la persona también puede llegar a motivarse para llegar al último escalón. Nosotros, y en terapia también ustedes van a encontrar muchas personas que quieren alcanzar netamente el éxito, ¿no? Siempre quieren alcanzar el éxito. Como personas es natural, queremos sobresalir, queremos ir avanzando a través de nuestras experiencias, queremos quizás encontrar reconocimiento en nuestra sociedad, pero este reconocimiento o este sobresalir, nos vamos a dar cuenta que no son perpetuos, que no van a ser consistentes a través del tiempo. Sin embargo, algunos pacientes se enajenan en esa idea, ¿no? Y vienen pensando en que sí, que siempre tienen que ser reconocidos, siempre tienen que ser los número uno, ¿no? Eso también puede pasar, por ejemplo, en estudiantes en la universidad. Yo tengo que sacar de 19 para arriba. Hasta ese nivel de exigencia yo tenía que trabajar en algún momento con una persona, ¿no? O sea, no aceptaba menos, porque si, no sé, sacaba un 18, un 17, era sinónimo de que no sabía, ¿no? De que no era reconocido por su familia y ni siquiera por él mismo. Entonces, siempre hay una delgada línea, es lo que yo trato de mencionar en las charlas o en los talleres que doy, que hay una delgada línea entre cada cosa que una persona puede llegar a hacer, cómo nosotros podemos cruzar esa delgada línea y todo lo que hemos ido construyendo se va a volcar en contra de nosotros. Puede ser, ajá, exacto, Katy, es contraproducente, ¿no? Comienzan a generarse escenarios muy inalcanzables, que lastimosamente en la realidad no los van a alcanzar, no porque no sean capaces. Yo tenía una paciente que justamente el día de ayer le di de alta, ya terminamos el proceso, y uno de los puntos que nosotros trabajamos era su miedo a aprender inglés. Ella trabaja en aduanas, en la parte de importaciones, y ella tenía que trabajar con personas que hablan inglés. Sabía hablar inglés, había estudiado un montón ella en diversas academias, pero nunca terminaba de estudiar en una de ellas. Comenzaba, lo dejaba a la mitad, comenzaba, lo dejaba a la mitad. ¿Y dónde inició su proceso de aprendizaje de temor o aversión al inglés? Cuando ella, en la época escolar, habla con una persona nativa de inglés y se anima, a pesar de su miedo, se anima a hablar y la persona, ella siente que la mira mal y que se ríe.
bastó eso para que ella, a sus 45 años, se demore en aprender inglés y recién ahora está ya tomando esta iniciativa, está muy encaminada, está aprendiendo, ¿no? Y sobre todo, la idea que ella tenía para realizarse en el inglés era que ella tenía que hablar como una nativa. Imposible, pues, ¿no? No va a pasar, porque puedes asemejarte, sí, al nativo, pero no vas a hablar tal cual un nativo habla, no vas a tener el bagaje de palabras que un nativo tiene, que ha conocido desde que ha crecido en Estados Unidos, en Inglaterra, donde fuera. No lo vas a alcanzar, no porque no seas capaz, sino es que no es tu cultura, estás aprendiendo una cultura distinta, ¿no? Entonces ahí como que ella trabajó este miedo a equivocarse y contempló que el equivocarse era parte de, y que no había algún problema si es que llegaba a equivocarse mientras hablaba inglés, ¿no? Y poco a poco con el miedo eh, fue transitando, ¿no? Ahora ya puede tener estas reuniones en inglés con otras personas y lo logra manejar de una forma distinta. Bien, vamos a ver a la terapia basada en el cliente, que esta es un enfoque propuesto por Carl Rogers, ¿no? Y de aquí es que quizás se toma parte del fundamento que él propone reflejado en las terapias de tercera generación. ¿Qué es lo que nos dice Carl Rogers? Él menciona o le da más énfasis, mejor dicho, a la parte de la empatía, ¿no? Que el terapeuta puede llegar a desarrollar con el paciente. O sea, le da como que más validación, le da como que más validación o más importancia a estas habilidades básicas que veíamos el día martes y que eran muy importantes que nosotros como psicólogos podamos trabajar y desarrollar, ¿no? La empatía, también le daba bastante foco de atención a la aceptación, al no colocarle un prejuicio al paciente, ¿no? Al no decirle, oye, yo creo que eso está mal, lo que tú estás haciendo, o mostrar, no necesariamente a través de palabras, sino a través de gestos, ¿no? Que nos va contando algo y uno inconscientemente de repente hace, ¿no? Y el paciente y dice, uy, ¿qué dije? ¿Qué hice? Otra persona más que me está invalidando, otra persona más que piensa que lo que he hecho está mal. Hay que tener mucho cuidado incluso con las acciones que nosotros podemos presentar en la fase del tratamiento con el paciente o de la evaluación propiamente también. Entonces, él hablaba de crear un espacio seguro, ¿no? Con el paciente y ese espacio seguro, en consecuencia, iba a ayudar a que el paciente pueda llegar a explorarse y también pueda llegar a alcanzar su crecimiento personal. Es decir, le daba bastante importancia a la relación, a lo que ahora nosotros conocemos como relación terapéutica, ¿no? La relación terapéutica es un lazo que se va forjando entre el consultante y el psicólogo, ¿no? Durante las terapias, durante la fase de la evaluación, y este lazo no termina una vez que terminamos la fase de la evaluación, sino que tiene que continuar, porque es como nuestro anclaje, ¿no? Es nuestra palanquita de acción para que el paciente o el consultante pueda llegar a generar cambio. Imagínense que ustedes tienen a un consultante enfrente que no confía en ustedes y no les cuenta, sino que por el contrario les oculta cosas. ¿Ustedes creen que van a poder gestionar un cambio real con él, con ese consultante en su trabajo, en su plan de tratamiento? ¿Qué creerían? No, muy bien, Vanessa, ¿no es cierto? No se podría. Entonces, ¿a qué se debe que un consultante, se va a estancar? ¿A qué se debe que un consultante no tenga confianza? Justamente a la ausencia de la relación terapéutica. Porque quizás no mostraste empatía en un momento, porque de repente por ahí hubo algún prejuicio, un comentario invalidante, y por ello es que en las primeras sesiones hay que tener mucho tino para trabajar con los pacientes cuando recién vienen,
para poder evitar este tipo de inconvenientes u obstáculos que van a interferir posteriormente al desarrollo de la terapia tal cual. ¿Bien? Ahora, tenemos otro enfoque, ¿no? Que surge aproximadamente entre los años 50 y los años 60, relativamente joven este enfoque, que es una fusión entre el plano cognitivo y conductual, ¿no? En realidad en psicología hay un montón de enfoques. Nos quedaríamos cortos de poder hablar, cortos de tiempo de poder hablar de todos los enfoques que han surgido. Y esto es un problema de paradigmas, ¿no? Si nos remontamos a la parte epistemológica de psicología como ciencia, la psicología aún está en debate, aún hay personas que ponen en debate el objeto de estudio. En las matemáticas nadie pone en debate el objeto de estudio, en la física tampoco, en la química tampoco, en la medicina menos, solo en la psicología. Por eso es que se generan tantos enfoques y por ende mucha información que confunden a las personas que, uno, van a tomar el proceso y dos, van a dar el proceso. Pero ahorita he seleccionado como que los más importantes, ¿no? Los que más marcan en el desarrollo de la historia tal cual y que aún algunos incluso están vigentes. Dentro del enfoque cognitivo-conductual, ahí, por ejemplo, contempla Bandura, ¿no? Contempla Bandura, contempla Beck, contempla Ellis y habla acerca de la reacción a las limitaciones percibidas por modelos puramente conductuales y cognitivos, ¿no? ¿Qué decía el modelo cognitivo-conductual? Al conductual propiamente. Le decía, oye, tú eres muy frío, ¿no? No le estás dando énfasis al pensamiento, estás negando el pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? ¿O cómo puedes trabajar un cambio con un paciente cuando lo de acá no le estás dando luz? En realidad sí le daba luz, solamente que ellos no lo entendían, ¿no? Y surge esto. Entonces, es un enfoque mediacional. ¿Por qué es un enfoque mediacional? Porque se centra en, netamente, en trabajar pensamientos o cogniciones. No ve la parte motora, no tampoco trabaja la parte fisiológica, sino es que se centra básicamente en la parte cognitiva, ¿ya? Ahora, dentro de este modelo, como bien hemos mencionado, ¿no? Trata de identificar y de cambiar patrones de pensamientos disfuncionales. Tenemos a dos grandes figuras, primero fue Ellis y luego fue Beck. Ellis propuso la teoría de las creencias irracionales, ¿no? Que eran creencias que nosotros las personas vamos adoptando desde muy temprana edad, desde que somos niñitos pequeños, nosotros ya vamos generando un juicio crítico, pero ese juicio crítico inicialmente se ve determinado, ¿no? Por comentarios externos, ya sea del ámbito social, ya sea del ámbito familiar propiamente, de la escuela, no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Si, por ejemplo, te portas de esta forma, tú eres así o vas a ser siempre así. Entonces nosotros vamos recolectando una serie de pensamientos que en su momento, bueno, de creencias, ¿no? Que en su momento van a repercutir en la persona. Y por el contrario, Beck habla de pensamientos automáticos o de pensamientos distorsionados. No se centra tanto en los pensamientos que una persona o las creencias que una persona ha ido forjando a temprana edad, sino que por el contrario trabaja, ¿no? Los pensamientos que surgen en la actualidad, tal cual, ¿no? Y utiliza como técnica la flecha descendente o el debate socrático, ¿no? El debate socrático es una técnica que nos ayuda a poder cambiar ciertos pensamientos, ¿no? Es decir, pasar de pensamientos que son disfuncionales a crear pensamientos que son más alternativos. Pero hay que tener mucho cuidado incluso con esta técnica, porque esa técnica tiene pasos, ¿ya? Y esta técnica, al tener pasos, yo no puedo darle o yo no puedo aplicar esta técnica con personas que tienen alta carga rumiativa. No es aconsejable. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un paciente, un consultante que tiene un problema de ansiedad,
y no sé, pues ya le ponemos una etiqueta y tiene una ansiedad generalizada. Piensa que algo va a pasar, que si sale a la esquina va a pasar un carro, lo va a atropellar, qué sé yo, y quiere trabajar esos pensamientos a través del debate socrático. Exacto, va a sobrepensar mucho más. Y eso fue uno de los puntos débiles de la terapia cognitivo, porque no contempló eso. No se dio cuenta de que al aplicarle esta técnica, muchas de sus técnicas que son netamente cognitivas, llegan a ser contraproducentes en el punto más alto de carga rumiativa que una persona puede tener, ¿no? Sin embargo, indistintamente, de manera actual, se reparten esas técnicas sin tener en cuenta este puntito, ¿no? Ese puntito que les estoy comentando y quizás pueden servirles a ustedes para cuando tengan un consultante enfrente, ¿no? O si lo tienen ahora, ¿no? Vayan evaluando qué técnica yo voy a enseñarle a este consultante. De frente me voy a las cognitivas, qué tan beneficioso puede llegar a ser para él. Y bueno, nos hablan ahí como que ¿qué tipo de...? Gracias, María Guadalupe. Aquellos que no sobrepiensan mucho, básicamente. Tú tienes que darte cuenta. Si no sobrepiensan mucho, ello, ¿ya? Por ejemplo, las técnicas no son totalmente invalidantes para aquellas personas que tienen rumia, pero yo para trabajar la rumia no puedo seguir reforzando la rumia. Y yo la refuerzo a través de las técnicas cognitivas. O sea, refuerzo indirectamente, ¿ya? Porque así como el paciente viene a sesión y tú le hablas y tú estás como que, ya, ¿y qué pasó? ¿Y qué sientes al pensar esto? ¿Y qué te hace hacer? ¿No? Ya, la evaluación puede ser, pero en la parte de intervención no. ¿Por qué? Porque el paciente, recordemos que es un reflejo, el avance del consultante es un reflejo de lo que vamos avanzando en terapia hacia lo que hace él el resto de días y de horas que tú no tienes enfrente. Entonces, si tú en terapia le enseñas a sobrepensar más, ¿qué va a hacer en su casa? Va a seguir sobrepensando. Entonces, ¿cómo podemos cortarle? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo enfrente un paciente muy remitido y me dice, oye, Pía, ¿sabes qué? Estoy pensando, la vez pasada que iba caminando por la calle, ya estamos en la quinta sesión, iba caminando por la calle y me di cuenta que pasaba un carro a toda velocidad, uy, yo dije, ahorita este carro me va a llevar, ¿no? Y comencé a pensar, y así, ese paciente normalmente es verborreico, habla, 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 te va a intervenir. Ahí estamos. Me parece interesante lo que me estás comentando, ¿no? Sin embargo, cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste el día de ayer? Cuéntame algo bueno que hayas hecho el día de ayer, ¿no? Sin embargo, esto que tú me estás diciendo ahorita no nos va a ayudar mucho, ¿no? Contigo, con respeto, ¿no? Entonces, como que el paciente al principio como que le va a chocar un poco, quizás, ¿no? Pero de ahí se va a adecuar. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que lo que va a hablar no le va a ayudar en nada en terapia. Entonces, cuando tenemos pacientes rumiativos, hay que enseñarle a transitar por el malestar. Básicamente eso. Y esa es una técnica ya de terapia de tercera generación, específicamente en la terapia ACT, de aceptación y compromiso, trabajar la difusión cognitiva. Yo les recomiendo que puedan averiguar acerca de ello, ¿no? La difusión cognitiva. Bien, lo redireccionamos esos pensamientos rumiantes, simplemente le cortas y cambias, ¿no? Si es muy verborreico, simplemente le cortas y cambias, nada más. Inicialmente, ¿no? Ya él solito se va a ir dando cuenta. Sí, y trabajar la técnica de difusión cognitiva. Sería bueno que puedan averiguar acerca de ello, ¿no? Porque eso ya es propiamente psicoterapia, ¿no? Y no estamos en ello. Bien, nos proponían también que dentro de este modelo habían creencias, ¿no? Hacia uno mismo, hacia el mundo y hacia el futuro. Esas creencias o estos pensamientos vendrían a ser netamente disfuncionales y eran de esos tres tipos, ¿no? Bien, ¿cuál era el objetivo terapéutico? ¿Cuál es el objetivo terapéutico de la TCC? Es cambiar estos esquemas disfuncionales. Una vez que, desde la TCC dicen, ¿no? Una vez que el paciente logre cambiar estos esquemas disfuncionales, ya está. Ya lo podemos dar de alta y listo.
Bien. Y bueno, tenemos el modelo contextual. ¿Ya? Ese es el modelo contextual, lo conocen también como la de tercera generación, lo conocen como las terapias contextuales, también tienen ese nombre, ¿no? Y surge como una respuesta a las limitaciones de los modelos individualistas. Hace hincapié en la importancia del contexto, ¿no? Ellos mencionan, estos modelos mencionan que la conducta del ser humano no puede ser entendida de manera aislada, sino que tiene que ser explicada por los factores como ya le hemos mencionado. Eso nos hace remontar a dónde? Al conductismo, ¿no? Los factores externos que una persona puede llegar a, a percibir. Yo les pongo un ejemplo. Imaginando que ustedes tienen enfrente a una paciente, a una consultante de 15 añitos. Chiquita viene porque tiene un problema, refiere que tiene un problema de autoestima, ¿ya? Llora, no quiere salir, además menciona, cuando ella se equivoca en algo, en la tarea, o en un ejercicio, sus papás la golpean. La golpean, así, sin más ni menos, no le dicen nada. De frente le cae un bocado, ¿no? Le jalan el cabello y la van insultando. Eres una bruta, eres una burra, no vas a aprender nunca. Listo. Tú como terapeuta, perfecto, puedes trabajar con ella, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasaría si cuando nosotros trabajamos con niños y adolescentes, normalmente trabajamos de manera interdisciplinaria también con los papás, ¿no? Y los papás suelen ser muchas veces el obstáculo porque no quieren cambiar. ¿Qué pasaría si nosotros llevamos a sus papás a esta niña? Y queremos trabajar justamente el modo de corrección que ellos tienen con su hija. Y su respuesta a los papás es, a mí no me interesa, yo voy a seguir siendo lo mismo. ¿Ustedes creen que la niña va a mejorar realmente? O sea, tú tienes tu mejor plan de tratamiento, te has formado en lo que fuera, en cualquiera de las que hemos visto, no va a mejorar, ¿no es cierto? Muy bien, Yesenia, muy bien, Vanessa, no va a mejorar, ¿ya? Y eso es lo que explica justamente las terapias contextuales. Yo creo que la terapia contextual muchas veces es muy realista. ¿En qué sentido? En que, al menos yo que trabajo desde AC, yo le digo a mi consultante, mira, tu problema es este, ¿no? Le enseño el cuadrito y bueno, el cuadrito tiene más cosas, le explico todo después de la evaluación, pero siempre hay limitaciones, ¿no? Siempre van a haber ciertas limitaciones donde nosotros ya no podemos incidir, en este caso, en la familia. ¿Qué pasa si quizás un consultante está en un trabajo donde su jefe la sobreexplota? Es algo que yo no puedo trabajar. Yo no puedo en el jefe decirle, oye, deja de explotar al consultante. No puedo. Pero es el único trabajo en el cual ella puede trabajar porque no tiene carrera, ¿no? Ahorita toda su familia depende de ella. O sea, el proceso se vuelve un poco más arduo, ¿no? Se vuelve un poco más complicado. Entonces ahí hay que generar otras estrategias, ¿no? Y obviamente apuntar a que si este espacio contextual que viene a ser el trabajo está siendo dañino para la persona, quizás ahorita no se puede cambiar, ya, le damos algunas estrategias, le hacemos como que se dé cuenta de algunas cositas para que mañana más tarde no nos olvidemos de que ella tiene que cambiar de trabajo. O sea, ayudarla a dirigir su conducta hacia el cambio de trabajo propiamente, ¿no? Porque si no, no tampoco va a tener tanto sentido lo que nosotros hagamos. Bien. Bueno, este modelo, ¿no? Hace énfasis en la interrelación, como estábamos viendo, entre el individuo y su entorno, y también toma reconocimiento u importancia a lo que son los contextos sociales, ¿bien? Estos solo son algunos, en realidad hay varios, hay varias. Dentro del modelo contextual se han desprendido tipos de terapia. Estos son tipos de terapia, ¿ya? No son modelos, son tipos de terapia. Si ustedes quieren, tomen apuntes, de repente les interesa alguno de ellos y lo pueden buscar de manera particular. Esta al ser la tercera ola, la tercera generación, tengo entendido que también están
Se está forjando la cuarta generación, ¿no? Es decir, un cuarto modelo explicativo. Cuarto modelo explicativo. ¿Sí? Imagínense ustedes, más información, más confusión. Pero bueno, dentro de la tercera generación están estas cuatro que son las más importantes: la terapia de aceptación y compromiso, que fue diseñada básicamente para trabajar problemas de ansiedad, es muy buena, es muy efectiva, y luego se replicó en otros ambientes de problemas de conducta, como por ejemplo el de la depresión, ¿no? Trabajo con duelo, con enfermedades crónicas o enfermedades paliativas, es muy importante, es un modelo, es un tipo de terapia bien interesante porque nos ayuda no a incidir básicamente en los pensamientos, así como lo hacía la TCC, de manera quizás un poco más rígida, ¿no? Y dar más ruido al paciente, sino que por el contrario, se enfoca en lo que ellos llaman difusión cognitiva. Por ejemplo, tenemos un consultante que nos dice: yo soy tonto, ¿no? Soy tonto. Y esto lo repite cada vez que tiene un error. Sí, soy tonto, nunca voy a poder alcanzar mis cosas, lo que me propongo, bla, 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 bla. Listo. Ese paciente está fusionado, según la terapia de aceptación y compromiso. ¿Qué quiere decir? Que se ha amalgamado con esta creencia, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es la difusión, separar, lograr que el consultante se dé cuenta que Mayra, eso de ahí tiene que trabajarse con terapia conductual. Mayra nos ha puesto, ¿no? Que cómo se puede trabajar si un niño se orina en la cama. Bueno, la terapia conductual es muy buena para eso. Esas terapias de aquí son enfocadas desde adolescentes hacia adultos. Hay poca evidencia con niños, ¿no? No se puede trabajar mucho con niños porque requiere de mayor procesamiento, ¿no? Entonces, como les decía, se tiene que buscar que el consultante se separe, ¿no? No piense necesariamente en que es un tonto, sino que quizás, bueno, en ese momento vino a su cabeza un pensamiento de que pensó, ¿no? En ese momento que era un tonto, pero que no necesariamente eso se va a quedar con él todo el día. No es un determinante, ¿no? No es algo que le acompañe 24/7. Un paciente no es tonto 24/7. Un paciente se siente tonto cuando genera un error mayormente, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso. Que de repente si me equivoco, me puedo sentir mal, ¿no? Pero no necesariamente esto es algo que va a ser perpetuo. Por otro lado, tenemos la activación conductual, que es otro tipo de terapia dentro del modelo contextual, que fue diseñada inicialmente para trabajar problemas depresivos. Muy buena también, ¿no? Ellos postulan y dicen que, muy a diferencia de la TCC que mencionaba, la motivación tiene que llegar primero al consultante para que el consultante accione cosas. No, acá es todo lo contrario. Accionas cosas que van relacionadas a tus gustos, relacionadas a tus metas, a tus valores personales, y en consecuencia viene la motivación, ¿no? Es un modelo muy interesante para quienes de repente quieran saber más de ello. Pueden buscarlo, ¿no? Pueden buscarlo, hay bastantes libros también acerca de estos modelos en internet, porque los libros en sí son caros. En sí los libros de psicología son bien caros, ¿no? Pero los libros que podemos encontrar en internet nos ayudan también a que podamos complementar nuestra formación. Luego tendremos la terapia analítico-funcional, que esta terapia se centra en trabajar los problemas de la persona dentro de sesión tal cual. Es decir, si yo tengo un consultante que viene porque no le gusta que le den la contra, ya es un ejemplo. Entonces yo, de acuerdo a las habilidades de la FAB, porque ese es su distintivo, es FAB, comienzo a sutilmente darle la contra en terapia. ¿Ya? Sutilmente darle la contra en terapia, para ver cómo el consultante reacciona. Porque es una cosa lo que a mí me va a contar cómo reacciona afuera, y otra cosa distinta es que reaccione así frente a mí. A mí me interesa más que reaccione así frente a mí, porque ahí es donde yo puedo cambiar al consultante, ¿no?
Entonces, de eso se encarga. Y de aquí es que viene la importancia también, recuerdan que vimos de Carl Rogers, la terapia centrada en el cliente, de ahí toman algunos postulados porque mencionan, ¿no?, que es muy importante la relación terapéutica. La FAP se puede combinar, sí, se combina mayormente con la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de activación conductual. Y finalmente tenemos la terapia dialéctico-conductual, ¿no? Esa terapia fue creada inicialmente para problemas con respecto a el trastorno límite de la personalidad. Y luego ha sido replicado a otros contextos y también ha dado buenos resultados, ¿no? Hay bastante información, se caracteriza básicamente por grupos, ¿no? Por grupos, ellos son muy protocolares dentro de esta terapia. Utilizan muchos cuestionarios, guías de autorregistro, tienen un libro específico así con todos los autorregistros, ¿no? Que muy bueno, muy bonito su organización. Quizás también en algún punto puede surgir contraproducente el consultante, ¿no? No todos tienen la disponibilidad de estar llenando registros, y bueno, eso también puede ir afectando la parte de la terapia en sí. Entonces, chicos, ahí está. Eso ha sido todo por hoy. A ver, algunas preguntas. Dice Rose, dice, ¿en el Perú hay institución preparada para la terapia dialéctico-conductual? Sí, sí hay. Hay una que se llama Contexto. Contexto se llama. De repente por ahí. Hay varias, hay varias. Incluso ahora han salido algunas formaciones, ¿no?, que las van impartiendo desde otro país. México, España, las hacen a distancia, ¿no? Y son también provechosas, ¿bien? Entonces, por ahí quizás si te interesan las TCC, las terapias contextuales, específicamente DBT, la puedes buscar por ahí, ¿no? Intercontext también es otro, y bueno, hay muchísimos más. Listo, chicos. Entonces, sí, ¿quién levantó su manito? ¿Gire? ¿Gire? A ver, la persona que levantó su manito, ¿puedes poner su duda, por favor? De nada, Rose. ¿Alguna otra consulta más que haya? Nada más. ¿Todo quedó claro? ¿Están listos para el examen? Entonces, vamos a poner más preguntas de esto. Listo. Arnold, creo que ya no hay más preguntas. Listo. Gracias, Gira Vanessa.